Viernes 8 de abril estamos con Roberto López Sánchez, profesor universitario, quien amablemente ha concedido esta entrevista para Correa. Roberto vive en el Zulia, tiene una tradición de luchador social de muchos años, estuvo en el movimiento guerrillero en los 80 y estuvo en la organización de movimientos sindicales de profesores en la Universidad del Zulia. Gracias por conceder esta entrevista para Correa. Y bueno, sí, quisiéramos saber un poco, Roberto, de tus orígenes, de dónde naciste, cómo el cuadro familiar, cómo es la... Bueno, sí, yo soy caraqueño, mi papá era caraqueño y ingeniero civil, graduado en el año 41 en la UCB, y fue a trabajar a San Cristóbal. Allá conoció a mi mamá, y se casó, la hermana mayor nació en San Cristóbal y los otros 8 nacimos aquí. Yo soy el séptimo. Somos 9 en total. Una familia de clase media baja, digamos, pero papá nunca sobornó a nadie para obtener contratos y licitaciones. Él fue contratista. ¿Tu papá era ingeniero civil? Ingeniero civil. Pero decía eso que decían en el diploma, doctor en ciencia física y matemáticas. Él era doctor en pregrado en el año 41. Sí, sí. Egresado de la UCB. Así decía, creo que decía diploma. Yo no sé, ciencia física y matemáticas. No, yo creo que es doctor en ingeniería. Doctor en ingeniería. Doctor en ingeniería. Bueno, entonces, digamos, papá, digamos, sus compañeros de grado fueron millonarios, ¿no? Y siempre vi el contraste que todos sus amigos eran millonarios y nosotros, en todo caso no nos faltó nada, pero tampoco nos sobró nada. En todo caso nos educamos y bueno, mis hermanos mayores se vincularon a la izquierda en la universidad, pero cada uno por su lado. Y yo mismo, pues en la Universidad de Simón Bolívar, pues me incorporé a Bandera Roja, al frente legal, digamos, de Bandera Roja, Comité de Lucha Populares, en el año 77. O sea, tú eras buen estudiante, porque para entrar al Simón Bolívar era que te llevó el promedio, ¿no? Sí, era muy elitesco, había un examen de admisión, muy pocas personas entraban, sobre todo viniendo del liceo público. Yo estudié en el Liceo Caracas, muy pocos entraban, creo que del Liceo Caracas entramos 4, nada más a la Simón Bolívar en ese año. ¿Cuál era el plan? ¿Estudiar ingeniería? ¿Qué cosa? Ingeniería eléctrica. Quería estudiar tú. Sí, pero me dediqué a la lucha revolucionaria y al final no me gradué, pues ya. El Partido Bandera Roja me mandó primero a trabajar en una fábrica textilera Gran Colombia, aquí en Caracas, y después me mandó para el Frente Guerrillero Américo Silva. ¿Cómo llegas a Bandera Roja? ¿Cómo es tu primera vinculación con este grupo? Porque Bandera Roja tenía un frente de masas, digamos, que se llamaba Comité de Lucha Populares, y existía organizado en la Simón Bolívar. De hecho, una parte importante de los cuadros medios y cuadros dirigentes de Bandera Roja de los años 70 y 80 salieron de la Simón Bolívar, incluyendo a mi hermano Carlos, pues, que está en la Central Bolivariana, y que tuvo 3 años preso en el cuartel de San Carlos, ¿no? O sea, digamos, en el año 82 el enemigo arremetió específicamente contra Bandera Roja y generó alrededor de 200 presos políticos. ¿Esa administración era quién era presidente en esa época? Luis Herrera Camping. Luis Herrera Camping. Luis Herrera Camping. Digamos, tenía como 200 presos políticos y arremetió contra el Frente Guerrillero. Yo ya había bajado, pues yo había estado ahí 2 años antes, había estado con Faustino Lugo y Roberto Rincón Cabrera, pues que eran los comandantes. Había estado con Enrique Márquez Velázquez, con otros compañeros importantes ahí, que todos ellos fallecieron en acciones armadas: José Luis Domínguez, Francisco José Maizaria, Sorfani Alfonso, que murió en Cantabria también, Enrique Márquez Velázquez, el Gato. ¿Tú estabas en Cantabria cuando pasó lo de... No, yo ya había bajado porque yo en realidad no fue que me incorporaron como combatiente, sino que fui a estar unos meses como formación militar, que al final, bueno, esos meses se alargan y uno está ya una buena cantidad de meses, pero no llegué a cumplir un año en el frente. Pero en el 82, bueno, se produce una arremetida frontal
de las fuerzas represivas contra la bandera roja, donde causaron al frente guerrillero, le causaron en total 28 muertos, entre ellos en Cantabria que murieron 23, donde murieron incluso algunos estudiantes universitarios que yo conocía aquí, María Luisa Esteves, que había sido estudiante de la Simón Bolívar, Nelson Pacín y Mauricio Tejada, estudiantes de la Universidad Central, que también fallecieron, y muchos de estos camaradas, pues el primer comandante Roberto Rincón, Sorfani. El gobierno de Luis Herrera hablaba de que hubo un enfrentamiento. Era un frente guerrillero, sí. Era un frente guerrillero, en ese momento había como 40 personas. El ataque contra Cantaura fue una similar al que le hicieron contra Raúl Reyes, o sea, un ataque con aviones, con helicópteros y con fuerzas de tierra. Lo que sucede es que el ataque contra Raúl Reyes es con una tecnología muy superior, más avanzada. Pues cuando nos atacan a nosotros, los aviones que atacan en Cantabria son aviones de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Los helicópteros los helicópteros son los que usaban los norteamericanos en Vietnam, en UH-1H, y de todas maneras son mortíferos igual, pues no todavía incluso. Pero la masacre de Cantabria ocurrió por una delación, un suceso que todavía no ha terminado de aclararse, porque ahí estaban los hermanos Rabanales, que habían sido guerrilleros del anterior frente guerrillero de bandera roja, que era el Frente Antonio José de Sucre. Ellos se habían pacificado en el año 79, pero en el año 80 ellos estaban trabajando para el enemigo, estaban trabajando por la inteligencia del enemigo, para la inteligencia militar. Tenían cubierto. Porque el hermano de ellos, José Luis Domínguez, que estaba conmigo en el Frente Guerrillero, cuando estábamos en el estado Sucre, pues allá había un cerco militar, y él me dijo personalmente que sus hermanos estaban en las alcabalas de inteligencia militar, en la carretera, pues no. Que él lamentaba pues que sus hermanos, que habían sido revolucionarios, pues estuvieran trabajando para... Están identificando gente. Y extrañamente, eso en el año 80. En el año 82, extrañamente, la Dirección Nacional de Bandera Roja ordena incorporar a esos personajes al Frente Américo Silva. Ya para ese momento, José Luis Domínguez no estaba, era preso político, porque él en una acción militar le dieron un tiro en la cabeza y fue capturado, y estaba en el cuartel de San Carlos. Pero lo extraño es que fueran incorporados... falló la inteligencia, la parte de labor de inteligencia. Y esos señores se incorporaron fue para montar la masacre de Cantabria. Incluso ellos escogieron el campamento, el sitio del campamento, esos hermanos Rabanal, que yo no los conozco afortunadamente, pero ellos montaron esa operación, y yo sospecho que quien ordenó en la dirección de bandera roja que se incorporaran al frente tiene que ver con eso también, que era un agente infiltrado del enemigo, pues. Y esos mismos Rabanales, lamentablemente, después de hacerlos responsables de la masacre de Cantabria, infiltraron otro grupo y generaron la masacre de Yumare 4 años después, en 1986, en mayo. La masacre de Cantabria ocurre en octubre de 1982 y la masacre de Yumare ocurre en mayo de 1986. Y son los mismos Rabanales los que infiltran el grupo que cayó en Yumare y que prácticamente asesinan, en este caso, a 9 revolucionarios. Entonces, incluso ahí habría doble responsabilidad de la Dirección de Bandera Roja por no haber difundido de una manera adecuada que los responsables de la masacre de Cantabria eran estos señores, porque 4 años después, por lo menos este otro grupo, que se llamaba Corriente Histórico Social, algo así se llamaba, se hubieran prevenido, ¿no? O sea, ahí tiene una gran responsabilidad Gabriel Puerta y otros miembros de la Iglesia. ¿Y nunca se hizo un juicio popular contra estos señores Rabanales? Estamos esperando eso. Ahora mira, la mayoría de la población venezolana, pues la mayoría de nuestra gente demográficamente es joven. Gente joven que no conocen el factor guerrillero, el factor de guerrilla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué surge la guerrilla y por qué cae la guerrilla? ¿Qué fue lo que hizo que ese fenómeno no alcanzara el éxito que ustedes aspiraban? Claro, hay que decir varias cosas. Venezuela se
se convirtió en una economía moderna, capitalista, a partir del petróleo, ¿no? Y el petróleo se desarrolla con Juan Vicente Gómez principalmente, ¿no? Y Venezuela cambia la lucha de clases. Venezuela cambia de una lucha de clases de campesinos contra terratenientes, que había sido la lucha del siglo XIX, a una lucha urbana de una clase trabajadora y una clase media urbana. El petróleo también permitió, bueno, que crecieran las grandes ciudades, que se desarrollara el sistema educativo, el sistema de salud, etc. Cuando muere Gómez, y contra Gómez, pues hay una lucha desde el año 28 por lo menos, que ya es una lucha urbana de estudiantes, la generación estudiantil del 28, pero también una lucha de trabajadores y de sectores medios, que se va a concretar inicialmente en el año 36 con la creación de los primeros partidos políticos modernos, que en la década siguiente, en los años 40, pues se constituyen ya como Acción Democrática, COPEI, URD y el Partido Comunista, que fueron los cuatro primeros principales partidos políticos modernos en Venezuela. Y había una lucha por la conquista de la democracia, que se conquista inicialmente con el golpe del 18 de octubre del 45, lo que los adecos llamaron la Revolución de Octubre, que le permite convocar una asamblea constituyente y elegir la famosa Constitución del 47, que permite elegir por primera vez a un presidente por voto universal, directo y secreto. Quedó Rómulo Gallego con más del 70% de los votos, el candidato de Acción Democrática, y en esa constituyente dirigida por Andrés Eloy Blanco, y donde por primera vez votan las mujeres, y votan los analfabetos, y vota toda la población. Bueno, ese experimento democrático fue cercenado con el golpe militar promovido por los Estados Unidos del 24 de noviembre del 48, encabezado por el que era ministro de Defensa de Gallego, que era Carlos Delgado Chalbón, que se voltea, pues, ¿no?, a favor del imperialismo, y produce esa década de dictadura militar que terminó dirigiendo Pérez Jiménez. Pérez Jiménez derrocado por una nueva unidad cívico-militar que convoca elecciones el 23 de enero del 58. En el 58 se convoca elecciones y la gana el candidato de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt traiciona ese espíritu democrático del 23 de enero y se vende a los Estados Unidos, después de que él mismo había sido derrocado, porque los militares del 48, cuando le dan el ultimátum a Gallego, le dan un ultimátum de 10 puntos. El primero era votar a Rómulo Betancourt de Venezuela por comunista. ¿Y lo votaron? No, lo votaron, pero Gallego agarró ese ultimátum y lo rompió. Él era el presidente y no se sometía a ningún ultimátum. A los 10 días lo tumbaron. Y al final Betancourt se fue, tuvo que irse del país. Pero Betancourt regresa entregado, como un traidor. Entonces, a esa traición de Betancourt asume el gobierno. O sea, él regresa entregado, pero viene a asumir el gobierno. Sí, gana las elecciones como candidato de Acción Democrática en diciembre del 58. Tenía vocación de poder. Asume en febrero del 59 y comienza un gobierno represivo, porque el concepto del pacto punto fijo, del pacto de unidad entre AD, COPEI y URD, era gobernar en alianza con los Estados Unidos y excluyendo a los comunistas. Ese era lo fundamental del pacto punto fijo. Contra esa traición, principalmente de Acción Democrática, que venía siendo un partido históricamente de izquierda y pasa de un solo golpe a ser un partido proimperialista, es que se produce la lucha armada a partir del año 61-62, también inspirada en la recientemente triunfante Revolución Cubana, que acababa de tomar poder el 1 de enero del 59. La Revolución Cubana actúa como un incentivo para que la izquierda venezolana se vaya a la lucha armada. O sea, había elementos románticos un poco, ¿verdad? Sí, una analogía a lo mejor equivocada de creer, porque Cuba era un país más pequeño y más simple que Venezuela, y de todas maneras ya Venezuela, desde la dictadura de Juan Vicente Gómez, la lucha de clase era urbana, ¿no? Entonces, digamos, 30, 40 años después, la izquierda termina creyendo que con una lucha de clase impulsada desde el campo iba a hacer la revolución, pues estaba, digamos, un poco equivocada en cuanto a la valoración socioeconómica y de las clases sociales en Venezuela. Pero sin embargo fue una experiencia
importante desde el punto de vista político porque fue la primera vez que la izquierda venezolana se plantea luchar por el socialismo. O sea, la represión de cuando Rómulo motiva más, acelera la participación de muchos jóvenes en la guerrilla, ¿verdad? Sí, bueno, inicialmente hay una estrategia de insurrección militar que se expresa en el Carupanazo en mayo del 62 y en el Porteñazo, el lanzamiento de Puerto Cabello militar, en junio del 62. Que fracasan, ¿no? Incluso teniendo fuerzas militares en cuarteles distintos, no los alzan al mismo tiempo, equivocadamente, los alzan primero uno y después otro, y Rómulo Betancourt los derrotó por separado. Después hay una estrategia de guerrilla urbana en el año 63 tratando de sabotear las elecciones presidenciales que gana Raúl Leoni, que también fracasa y de llamado a atención. Y finalmente en el 64 es cuando la izquierda, el Partido Comunista y el MIR, plantean la lucha armada rural, pero ya para el 65... ¿Ya estaban en la clandestinidad en ese momento? Sí, porque después de los alzamientos militares del año 62 son ilegalizados. Rómulo dijo, para afuera todo el mundo. Son ilegalizados el Partido Comunista y el MIR y perseguidos sus dirigentes. Sí, y detenidos. Y el resto pasa a la clandestinidad, pues, ¿no? Y de esa clandestinidad pues es que se fortalece la lucha armada en Occidente y en Oriente. Esa primera etapa de la lucha armada, finalmente el Partido Comunista abandona la lucha armada más o menos para el año 66 y el MIR para el año 69. Pero dentro de ello se dividen fuerzas que deciden continuar con la lucha armada. Dentro del Partido Comunista surge el PRB-FAL, dirigido por Douglas Bravo, en el 66, Fuerza Armada de Liberación Nacional, que decide continuar con la lucha armada. Y Douglas era la cabeza de ese. Ajá, él era uno de los principales. ¿Cómo le decían a Douglas, comandante qué? No tengo referencia de que era Douglas Bravo. Él filmaba a Douglas Bravo, que era muy conocido. Sí. Y el MIR, cuando se pacifica en el 69, se fragmenta en dos grupos. Sobre todo el Frente Antonio José de Sucre funda al Partido Bandera Roja y un grupo de menor tamaño, dirigido por Julio Escalona, funda la OR, Organización de Revolucionarios, que después va a formar la Liga Socialista. Julio estuvo guerrilla también. Él era uno de los 4 comandantes del Antonio José de Sucre. Ahora, el MIR es una excisión de Acción Democrática inicialmente. Del año 61, 60-61, sí. La gente, digamos, de Acción Democrática. La izquierda de Acción Democrática, pero que sin embargo cuando se funda como Partido Marxista-Leninista, ¿no? Que era la izquierda que había sostenido la lucha contra Pérez Jiménez, la que no se había ido para el exilio, sino la que había estado en la clandestinidad, como Simón Sáenz Mérida y Domingo Alberto Rangel. En la Resistencia, ¿no? Y que son los fundadores del MIR, habían estado en la Resistencia, son los fundadores del MIR y que después van a estar en la lucha armada. Y que después de ello, bueno, se pacifica en el 69, pero en los años 70 continúa la lucha armada con el PRB, con Bandera Roja y con la OR. En el 79, con el gobierno de Luis Herrera, se pacifica el PRB de Douglas Bravo, se pacifica la OR de Julio Escalona y se pacifica una decisión de Bandera Roja, que es la Bandera Roja Marxista-Leninista de Carlos Betancourt. Pero la Bandera Roja más grande de Gabriel Puerta Ponte, que era donde yo estaba, continúa hasta más o menos el 89-90, donde se pacifica también. Pero ya... ¿Esa fue una labor de pacificación política o fue una victoria militar de parte del gobierno? ¿Qué crees tú? Que estuviste ahí cerca. Bueno, en todo caso, la lucha armada fue una victoria militar de la burguesía, porque digamos las fuerzas guerrilleras nunca amenazaron realmente el poder burgués, porque incluso esos alzamientos militares del 62 fueron en cuarteles relativamente periféricos, pues no fueron cuarteles ni en Caracas ni en Maracay, porque es el gran centro militar de Venezuela, sino en Carúpano y después en Puerto Cabello, ¿no? Y la guerrilla rural como tal, pues los frentes muy reducidos y con una capacidad de fuego muy pequeña, que nunca pudieron hacer acciones significativas. Bueno, la guerrilla urbana sí causó angustia. Yo recuerdo que estaba la policía y hubo lo del encantado, hubo varias cosas. Había un gran respaldo popular a la lucha guerrillera, pero realmente la izquierda a lo largo de esas 3 décadas, 60, 70, 80, 3 décadas de lucha armada, pues la izquierda tenía estrategias
digamos, equivocada, ¿no? Aparte que entonces la izquierda se fue dividiendo y subdividiendo, y al final pues eran pequeños grupos que hicieron un esfuerzo comunal, o hicimos un esfuerzo comunal, y que dejó toda una tradición y una experiencia de lucha que hoy en día estas jóvenes generaciones no la conocen, lamentablemente, pero que yo reivindico muchas cosas. Una de las cosas es que ahí nadie estaba metido en la lucha revolucionaria para enriquecerse, ¿no? Para volverse rico, para llegar al poder y ser ministro. Nada. Ahora, esta narración que tú haces de esta secuencia histórica, para los que nos están oyendo, que tú nombraste los jóvenes, ¿hay algún libro que tenga ese resumen, que tenga esa posibilidad de que ellos puedan leer, que puedan, digamos, pasearse por ahí? Porque sería interesante, si no hay libro, hacerlo. Sí, bueno, yo he escrito un libro que es El protagonismo popular en la historia de Venezuela, que es este, ¿no? Pero donde yo trato de hacer un recuento de la lucha popular en Venezuela desde finales del siglo XVIII hasta Chávez, ¿no? Pero en un pequeño aporte. Hay libros que investigan la lucha armada. Yo incluso en compañía de otra historiadora amiga estamos introduciendo un proyecto ante el Centro Nacional de Historia para tratar de reconstruir particularmente la lucha guerrillera del oriente de Venezuela, del Frente de Antonio José de Sucre y del Frente de Américo Silva, sobre los cuales prácticamente no se ha escrito nada. Se va a perder, pues se va a perder la memoria. Claro, y es importante recuperarlo porque, repito, es un esfuerzo de centenares y, digamos, de miles de jóvenes venezolanos que abandonaron estudios, familia, y una buena parte de ellos perdieron la vida a temprana edad tratando de que Venezuela saliera de esa podredumbre de la corrupción adecocopellana, y que hoy en día más o menos no se conoce, y que contrasta con este proceso revolucionario donde se llama socialista un montón de gente, pues que lo que sea, una buena cantidad de ellos se han hecho ricos en cargos de gobierno, que de socialista no tienen nada, de desprendimiento personal no tienen nada, y de esfuerzo por realizar una especie de servicio a la nación, servicio a la república, servicio a los intereses patrios, tampoco se observa por ningún lado en esa supuesta vanguardia bolivariana, entre comillas, pues, que existe actualmente en Venezuela, ¿no? Que contrasta, repito, pues con esto, pues yo mismo me considero una persona que todavía estoy en rebelión, pues todavía estoy alzado, pues yo no me he pacificado, aunque no tengo armas que entregar porque no las poseo, sin embargo tampoco las he entregado, ¿no? Y las razones por las cuales nos alzamos hace 30, 40 años, de una u otra manera siguen estando vigentes, porque las desigualdades sociales en Venezuela siguen estando planteadas, la explotación del hombre por el hombre sigue estando planteada en Venezuela, y si bien ha habido algunos avances en este proceso revolucionario bolivariano encabezado por Chávez, sin embargo lo que hay que hacer todavía es gigantesco. Pues, de una u otra forma, yo considero, pues a mi edad, ya 57 años, todavía tengo el mismo compromiso que podía tener cuando me incorporé a la lucha armada en el año 77, hace prácticamente 40 años, ¿no?